Muy buenas tardes a todos de nuevo. Eh, Seguimos con estas transmisiones en vivo sobre distintos temas de la psicología y de las cosas que nos hacen bien. Nuevamente quiero saludar a todas aquellas personas que me acompañan en vivo. Después al final les doy su saludo personalizado a cada uno. Y también saludar y agradecer a todas las personas que me comentan los videos en la página. Eh, Siempre es con la intención de aportar con un granito de arena. Yo sé que eh, pueden ser temas muy, es decir, como a lo mejor como muy obvios, pero yo siempre pienso que lo obvio no se conversa y luego por no conversarse no se toma en cuenta. Y pienso que particularmente en este tiempo difícil que nos toca vivir a todos, como lo he dicho ya anteriormente, estamos de lleno como lanzados hacia la convivencia en casa en esta cuarentena y los conflictos que de ella surgen o quizás los conflictos que vienen acarreándose desde tiempo. Y esta transmisión en vivo tiene la intención en realidad de como de fomentar en realidad la reflexión sobre estos temas y instar quizás a través de la propia reflexión, ¿no es cierto?, a aquellas personas que buscan un cambio o que quieren de alguna manera visualizar las cosas, darle otra mirada a sus propias situaciones y quizás iniciar pequeños cambios. Esa es como la idea y la intención, nada más que otra cosa. Por lo tanto, les doy una cariñosa bienvenida a este espacio. Como dije, les agradezco sus comentarios y su aliciente para seguir en esta pequeña como vocación de compartir. Lo repito ahora porque lo he empezado a pedir en las transmisiones anteriores, y es que cuando alguien tenga una pregunta personal, yo en general no las respondo en la página porque las consultas de las personas que preguntan vienen con sus nombres y sus apellidos, y para mí es completamente importante resguardar la confidencialidad de las personas. Por lo tanto, si alguien tiene una pregunta urgente, algo que quiera consultar, yo recibo los mensajes y aunque me demore a veces, siempre llego a cada mensaje y lo respondo, ¿ya? Entonces, si son preguntas personales, querría yo pedirle que me las hagan vía mensaje para poder responder con la privacidad y el cuidado que requiere cada persona. Asimismo, también los invito a revisar las publicaciones anteriores de mi página de Facebook. Yo estoy escribiendo pensamientos, reflexiones desde el año 2014 más o menos, y yo misma ya revisando algunos de los temas que he escrito antes, también me han servido de inspiración para estas transmisiones en vivo y creo que pueden servir de aliciente para la reflexión y para iniciar pequeños cambios. Entonces los invito a revisar la página de Facebook, que es Psicóloga Mariana Searle Viña del Mar, esta misma página, y que visiten los años anteriores, porque hay publicaciones desde el año 2014. Y también los quiero invitar a visitar mi página de Google, que es www.psicologamarianasearle.com. Ahí también hay algunos pensamientos, algunas reflexiones y temas que pueden ser de su interés y para poder también ayudar. Bueno, continuamos con el tema de la comunicación, sin embargo, ya conectándolo más con algunos aspectos que tienen que ver con la persona, ¿no? Como el efecto de la comunicación en las personas. Y para mí son todas dimensiones que influyen en el bienestar con el que, pienso yo, tenemos derecho a vivir todas las personas en esta única pasada por esta vida. No digo que no haya otras vidas, yo no lo sé, pero en esta vida, en esta única que nos toca vivir conscientemente, al menos en esta, pienso que todos tenemos el derecho a estar tranquilos y a tener este bienestar emocional que, como digo, es como un derecho propio, ¿no? A vivirlo en esta vida de esa manera. Entonces, he ido tocando los temas de la comunicación y particularmente creo que en forma contingente al estrés que nos implica vivir en cuarentena y estar encerrados en un mismo lugar. Pienso que la comunicación se vuelve un fenómeno muy importante.
al que tenemos que poner atención, porque como lo he venido diciendo, la forma en que nos comunicamos, ¿no es cierto? Y también lo que comunicamos va a influir en nuestros vínculos con los demás, va a influir en la forma en que nos relacionamos y finalmente va a influir también en la forma en que sentimos nosotros o que sienten otras personas. La comunicación, para mí, dado que trabajo en este ámbito, ¿no es cierto?, influye decididamente en lo que nos pasa a las personas. Es decir, lo primero que sentimos, ¿no es cierto?, es el efecto, cuando estamos en interacción con otros, en realidad sentimos el efecto, ¿no es cierto?, de esa comunicación con esos otros. Y desde la perspectiva más interna de cada persona, o sea, todo en esta vida tenemos un proceso como evolutivo, ¿no es cierto?, una evolución propia que tiene que ver con lo única y especial que es cada persona. ¿Ya? Todos tenemos una forma de desarrollarnos. Sin embargo, en forma común, porque en muchas maneras somos parecidos a los seres humanos, nos afecta la comunicación como el elemento, como decía yo en algún momento, el aire que respiramos, nos afecta la comunicación que vivimos con las otras personas. Entonces, sí mismo, ¿no es cierto?, esta singularidad de cada uno siente ¿cómo decirlo?, su forma de estar vivos es a través del sentir y es a través del expresarnos emocionalmente. Y eso entonces se conecta con la comunicación. Particularmente me ha interesado referirme al tema de la comunicación de las emociones, que son llamadas emociones negativas, porque implican en realidad activación de los sistemas, ¿no es cierto?, de alarma que tiene el ser humano para situaciones de emergencia, como el miedo y la rabia, pero que también relacionalmente tienen mucho impacto en los vínculos con las personas. Y pido disculpas si al tratar este tema hoy día soy un poco repetitiva con respecto a lo que he dicho anteriormente en los otros live streams, pero pienso que es importante ir abriendo los temas para irlos conversando, ir entendiendo cuál es el efecto emocional de la comunicación negativa y cómo podemos ir tomando conciencia de eso para ir cambiando nuestras formas, ir mejorando en realidad, ir expresándonos de una manera que es más como asertiva, que tiene más que ver con expresar genuinamente lo que sentimos, pero al mismo tiempo poder expresarlo de una manera que no impacta, ¿no es cierto?, en la dignidad y en la integridad de otra persona. Para mí ese es como un aspecto básico de la convivencia humana. Entonces, si lo podemos iluminar, y tiene muchas aristas distintas, creo que podemos avanzar, ¿no es cierto?, en esa línea. Bueno, los seres humanos somos una totalidad de muchas dimensiones distintas, entre ellas el sentir, ¿no? El sentir es, como por así decirlo, el primer sentido consciente. Nosotros claramente percibimos a través de la vista, ¿no es cierto?, del tacto, del olfato, pero ese sentido es algo tan automático del cual no somos tan conscientes. Lo hacemos, sí, no estamos conscientes de tener que respirar para respirar porque es algo automático. La vista también, no estamos conscientes que estamos mirando o estamos observando o estamos percibiendo formas porque está ahí en el fondo, es algo evidente. Pero el sentir, ¿no es cierto?, es como desde mi perspectiva, en el fondo, el primer sentido que incorpora a los otros, pero que además nos hace darnos cuenta de lo que nos pasa. Por lo tanto, podríamos decir que el sentir, ¿no es cierto?, es como el primer sentido que pasa por nuestra conciencia, por el darnos cuenta. Entonces, como lo he dicho anteriormente, las emociones de la rabia y del miedo son emociones que están programadas en nuestro ADN, por así decirlo, en nuestra estructura, ¿no es cierto?, para la defensa de la vida. Es decir, están ahí para protegernos, ¿no es cierto?, de sufrir daño o de sufrir una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, fuera de ese ámbito en el que necesitamos sentir esas emociones fuertes como el miedo para arrancar, ¿no es cierto?, y protegernos, y la rabia para defender nuestra integridad, fuera de ese ámbito, la expresión emocional de la rabia, ¿no es cierto?, que lo hemos dicho como que una de las formas en las que estamos más acostumbrados de expresar la rabia es a través del enojo. El enojo entonces
Si dijéramos que el miedo y la rabia como emociones básicas, y no es cierto, como emociones para proteger la vida, son acciones programadas para defender la vida, el enojo viene siendo una respuesta, esto es desde lo que yo planteo, ¿no es cierto? El enojo viene siendo una respuesta, es decir, una acción que se automatiza en conexión con la emoción de la rabia. No es una respuesta programada, el enojo desde mi perspectiva no es una respuesta programada, sino que es una de las tantas respuestas que podemos dar frente a la emoción de la rabia y no es la única, ¿ya? Y sabemos también que el enojo es la expresión de la rabia que lleva a afectar los vínculos. Todos hemos experimentado, ¿no es cierto?, el efecto de que una persona que amamos se enoja con nosotros y nos quita el habla, o nos habla de una manera fuerte, ¿no es cierto?, y dolorosa, o nos ofende. Todos hemos vivido lo que se siente cuando uno es tratado o tratada de esa manera. Y cuando hablo del enojo, en realidad, así, la idea no es que al plantear esto yo esté o quiera que yo singularice o que ustedes singularicen a personas cerca de ustedes que tiendan a reaccionar con mayor frecuencia ante el enojo, sino que pienso mucho más en que esta reflexión sea para cada uno, ¿no es cierto? Cada uno quizás sabe mejor dónde le aprieta el zapato para que cada uno y cada una logre conectarse con ¿no es cierto?, con esta rabia y qué es de dónde viene en el fondo. Entonces, no quiero aludir en forma peyorativa a nadie, sino que solamente los quiero invitar a esta reflexión y a la autoobservación. Quizás es una de las cosas que más nos cuesta, en el fondo, es como darnos cuenta de nuestras reacciones y el por qué son, o sea, con qué están conectadas. A veces me puedo enojar por algo que es totalmente chico, como que se me cae un vaso y se me quiebra y despliego un gran, ¿no es cierto?, una gran potencia con enojo, pero que no tenía quizás que ver, digamos, efectivamente con la caída del vaso, que puede ser un accidente, sino que tiene más que ver con mis respuestas automatizadas con respecto a la rabia y que muchas veces, como lo he dicho antes, esa rabia no es una emoción que tengo muy registrada para poder darme cuenta de lo que me pasa. Entonces, particularmente me interesa también conversar con respecto a este tema del enojo, porque ¿qué pasa con los niños en la situación en la que los adultos desplegamos digamos, la emoción de la rabia a través del enojo? Lo que probablemente va a pasar con los niños, y eso lo digo porque pienso que la reacción de los niños es una reacción universal. En el fondo, un niño o una niña van a sentir, obviamente, temor y miedo frente a un adulto que despliega y que quizás aún así despliega habitualmente el enojo como una respuesta, en el fondo, como una conducta. Los niños van a sentir, ¿no es cierto?, van a necesitar mantener o estar en una alerta frente a esta persona que se enoja. Probablemente va a haber una distancia afectiva que es producto del bloqueo emocional que produce el miedo, ¿no? Porque el miedo nos bloquea, nos hace paralizarnos, nos hace estar como a la defensiva y en resguardo con respecto a algo que nos puede suceder. Entonces, los niños se ponen en esta distancia, ¿no es cierto?, y en esta alerta que tiene que ver con la autoprotección. Yo, particularmente, y quizás muchos adultos de mi edad y quizás también en estos tiempos de hoy, fuimos criados y educados en el rigor de los adultos antiguos, como digo yo, que eran estrictos, que había mucho autoritarismo, ¿no es cierto?, que eran enojones y poco afectuosos. Por lo tanto, también muchos aprendimos a callar por temor. Es decir, si nos equivocábamos en algo o cometíamos algún error, obviamente que uno iba a esconder esa situación para evitar que el adulto responsable en cualquier lugar, y me refiero no solo a los padres, sino que también en el colegio, también existía como esta especie de temor más grande a las figuras de autoridad. Entonces, si cometíamos algún error, sabíamos que algún adulto se iba a enojar en este camino. Entonces, lo que yo creo que es importante saber es que aunque hoy en día igualmente el enojo sea un método recurrente de manejo relacional, ¿no es cierto?, y particularmente de la crianza con los niños,
preguntémonos si creemos que es un método efectivo. Puede ser que sirva para disminuir la conducta, ¿no es cierto?, para inhibir la conducta en un niño, ¿no es cierto?, para que deje de hacer lo que nosotros queremos que deje de hacer. Pero va a ser por miedo, no va a ser, y va a ser por miedo a perder la aceptación y la relación con el adulto. No va a ser un cambio, ¿no es cierto?, un aprendizaje que tenga que ver con comprender el por qué esta persona adulta me quiere enseñar lo que me quiere enseñar, sino que va a ser por miedo. Y como dije antes, el miedo bloquea el aprendizaje. Es decir, puede que lo aprenda yo por temor, pero no porque realmente lo estoy incorporando y lo estoy internalizando como algo verdadero, como algo bueno. Por lo tanto, el enojo tenemos claro que no favorece el aprendizaje, sino que es un mecanismo seguro, ¿no es cierto?, para que eso gatille ansiedad en la otra persona, particularmente en los niños, ¿no es cierto?, produce bloqueo emocional. Los exabruptos emocionales que tienen que ver con el enojo, como por ejemplo usar un tono, o sea, todas estas juntas y a lo mejor algunas separadas también, ¿no es cierto?, el tono de voz fuerte, el ceño fruncido, los movimientos bruscos, o sea, puede que yo no agreda a otra persona particularmente, pero realizo movimientos bruscos cuando estoy alterado o estoy alterada y uso palabras ofensivas. Tenemos que saber que eso va a producir estrés emocional, va a impactar a la otra persona, particularmente a los niños, de una manera intensa. Como yo lo llamo, una especie de shock emocional, que va a tener un impacto también en el clima afectivo de la relación con el adulto. Ahora, si ese enojo va acompañado de golpes físicos y de castigo, ambas situaciones juntas y por separado, ¿no es cierto?, son suficientes para instigar experiencias de trauma. Y eso se los digo yo, no porque lo haya leído, o sea, obviamente que hay mucha bibliografía sobre el tema, pero es porque uno lo vive y lo ve también y lo observa en las personas con quienes conversa. Entonces, este enojo va a ser interpretado posiblemente y probablemente como un rechazo, ¿no es cierto? Y el enojo rompe la tranquilidad y la estabilidad emocional de quien la recibe. O sea, como dije antes, va a haber una vivencia de dolor, al menos de dolor, de confusión, de trauma y de miedo, ¿ya? Por eso que muchas veces el enojo del adulto probablemente no tiene que ver con el niño. O sea, ¿cómo decirlo? Los niños se equivocan, se les caen las cosas, no saben, o sea, tienen que aprender mucho a cómo hacer las cosas, a cómo entender las cosas. Probablemente el error de un niño, la equivocación, tiene que ver con su proceso de aprendizaje. El enojo tiene que ver con la dificultad del adulto para manejar, para entender y manejar su propia rabia en realidad. Y eso se saca hacia afuera, en realidad, como expresarla frente a un niño. Sin embargo, tiene que ver con la dificultad del adulto, ¿no es cierto?, para trabajar su propia frustración y resolverla antes de que salga como una forma de violencia. Por lo tanto, es decir, en esta reflexión yo los quiero invitar a observar, ¿no es cierto?, cómo es que este enojo, ¿no es cierto?, va a producir miedo. Y si nosotros en realidad pensamos en que a los seres que más amamos, que son nuestros hijos, queremos tener buenos vínculos con ellos, porque al final eso es lo que hace la vida, ¿no? La vida la hace el sentirnos en armonía, sentirnos tranquilos, sentirnos plenos, poder expresar lo que sentimos, resolver las cosas y particularmente con los hijos, tenerlos cerca, o sea, tenerlos cerca para poder formarlos como personas, para poder educarlos y poder influir positivamente en ellos con nuestro ejemplo. Entonces, yo creo que estamos todos llamados a esta reflexión, a poder pensar en cómo queremos realmente vivir la vida. Y es más, es decir,
tan delicado es nuestro tejido emocional que a veces puede que con un solo evento en donde hay un enojo fuerte y hay una reacción violenta de parte de un adulto, puede que un niño quede traumatizado con solo una experiencia de esas. Entonces, eh, la invitación en realidad es a esta reflexión. Por otro lado, aunque suceda una vez, puede generar esta situación, ¿no es cierto?, este efecto. Pero también cuando es algo que es desplegado en el tiempo y que se repite, ¿no es cierto?, eso es suficiente para generar, ¿cómo decirlo? No sé si decir daño emocional o dolor emocional, ¿no es cierto? Porque desde mi perspectiva, eh, el hablar de la palabra daño es algo que uno no puede como evaluar objetivamente, pero sí uno puede darse cuenta cuando alguien aprendió, por ejemplo, a tener miedo. Y desaprender ese miedo eh, puede que tome toda la vida o puede que en realidad la persona no lo pueda resolver. Entonces, estas experiencias de los niños, las experiencias tempranas, son muy importantes en cómo va a ser conformado su propio tejido emocional y su propia tranquilidad interna. Y es obvio, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar que experiencias de violencia, ¿no es cierto?, repetidas en el tiempo van a tender a generar ansiedad en los niños porque ¿cómo decirlo? La vivencia del miedo en una relación con alguien importante eh, confunde en realidad los planos de la relación y los niños habitualmente frente al enojo de un adulto se lo van a atribuir a ellos mismos. Es decir, con este ser humano que es tan importante para mí, que es mi papá o mi mamá o la persona que me cría, que es tan importante, si esa persona se enoja, el niño no es capaz de definir eh, lo que yo les decía la vez pasada, que es que se pone frente al adulto, analiza, ¿no es cierto?, su comportamiento, lo entiende y lo saca fuera de sí. Un niño va a sentir la descalificación y el enojo como algo que es propio de él, es decir, se va a echar la culpa. Para poder mantener el vínculo con el adulto, va a poner el problema en sí, en él mismo o en ella misma. Y va a dudar de su validez. Es decir, sobre todo cuando los adultos descalificamos a los niños, él o ella van a sentir y van a dudar de su propia valía como ser humano. Entonces, en esas raíces muchas veces surgen las cosas que uno de adulto en el fondo no sabe por qué las siente, pero tienen que ver muchas veces con esas situaciones vividas desde chicos que no sabemos en el fondo y no podemos entender cómo se conectan. Entonces, esta situación vivida en el largo plazo va a generar, ¿no es cierto?, ansiedad, como yo dije, va a generar inseguridad, autodepreciación, ¿no es cierto?, que es cuando uno se mira en menos, tristeza, quizás rabia contenida, ¿no es cierto?, y tal vez en muchos casos la forma en que las personas alivian esa intranquilidad interna que es como muy profunda y es muy inconsciente, tal vez incluso recurriendo o dependiendo de ciertas cosas, ¿no es cierto?, como ciertas adicciones. Entonces, tenemos que pensar en que se dice también que las personas heredamos la ansiedad. Como que si tenemos un papá o una mamá ansiosa, nosotros vamos a ser ansiosos. Yo creo que eso no está tan definido de esa manera, porque sí se sabe que heredamos el potencial, ¿no es cierto?, como el potencial biológico para ser más sensible o menos sensible a ciertas u otras experiencias, pero la ansiedad es algo que se aprende en el contexto de vivir relaciones en las que hay miedo en la infancia. Lo digo también por experiencia propia, en realidad. Entonces, esa ansiedad se va a vivir, ¿no es cierto?, en un ambiente emocional en el que está, ¿cómo decirlo?, está validada la violencia, ¿no es cierto?, el maltrato como una forma establecida. Entonces, en el fondo lo que el niño aprende o la niña aprende es que eso es, o sea, aprende a vivir en defensa de sí mismo, pero también en duda de sí mismo. Entonces, y donde de alguna manera está permitido como legalmente, ¿no es cierto? Cuando digo legalmente refiero a que está validado en esa forma de interacción, ¿no es cierto?, el ejercer y el manifestar el enojo de esta manera, sobre todo en contra de un menor, ¿no es cierto?, de un menor de edad. Lo otro es que muchos
muchos adultos, ¿no es cierto? Yo me incluyo en este paquete, crecimos sin cuestionarnos mucho, ¿no es cierto?, los métodos disciplinarios en los cuales primaba el autoritarismo y la descalificación. Como que hoy en día yo creo que muchos adultos también tomamos, ¿no es cierto?, esta autoridad, ¿no es cierto?, como una prerrogativa del adulto, como que los que criamos a otros, por ejemplo, los educamos, tenemos el deber de enderezarlos, ¿no es cierto?, o prevenir que se desvíen. Y lo que no sabemos en realidad es que esta forma de trato es camino seguro de una dificultad en el vínculo. Porque es difícil conectarse emocionalmente y positivamente con alguien con quien yo tengo esta contradicción. Como que a veces estamos bien y otras veces estamos muy mal porque hay enojo expresado en forma de violencia. Entonces, y eso muchas veces los papás se preguntan, ¿es por qué mi hijo está tan distante? ¿Por qué no quiere conversar conmigo? Tenemos que preguntarnos en el fondo cómo es ese vínculo y cuáles son las formas habituales que tenemos para comunicarnos con nuestros hijos. Quizás, y esto es una cosa que quizás yo la pienso mucho más como persona y culturalmente que como psicóloga, y es que culturalmente tendemos a poner el énfasis en lo negativo, o sea, tendemos a fijarnos al tiro cuando alguien comete un error, particularmente con los niños, ¿no es cierto? Y cuando estamos en eso, focalizamos la atención solo en ese aspecto, y cuando eso es así y lo hacemos notar de esa manera, los niños también piensan que lo único que tienen es lo malo, por lo tanto también pierden la perspectiva de mirar todo lo otro que son. Cuando nosotros no ponemos atención a todos los aspectos que no tienen que ver con las dificultades o los errores, que no es cierto que cuando dije no son errores, sino que son como las faltas de aprendizaje que tiene todo niño por su razón de ser niño, entonces vamos a tomar mucho más en cuenta lo negativo y o sea, hacemos un desconocimiento de toda la integralidad de la persona que es un niño, ¿no es cierto? Con todas sus cosas también y sus aciertos y sus cosas positivas y su carácter y y las salidas divertidas y todo el ingenio creativo y todo lo que puede desplegar un niño queda reducido a la nada cuando nuestra única forma de aproximarnos a ellos es a través del enojo, ¿no es cierto? Y del reto. Entonces, reflexionemos hoy sobre cómo estamos comunicándonos con los niños en particular, cómo estamos comunicándonos con ellos en esta situación en la que estamos en estrés, ¿no es cierto? Y lo importante, pienso yo, es que tenemos, ¿no es cierto?, la facultad para ir mejorando. Siempre hay un nuevo día. Entonces, aunque nos hayamos equivocado hoy y hayamos desplegado, ¿no es cierto?, el enojo de una manera inadecuada, siempre podemos mejorar, partir mañana, ¿no es cierto?, con un nuevo día, podemos reconocer nuestro error, ¿no es cierto?, y pedir las disculpas, pero también pienso yo que cuando uno pide disculpas y lo vuelve a repetir, quiere decir que en el fondo quizás no era tan claro el querer reparar y el querer mejorar, sino que era una forma como de salir de la situación. Entonces, cada día es un día nuevo para volver a empezar, ¿no es cierto? Yo puedo mejorar, sí, puedo reparar para adelante, no para atrás. Puedo ir mejorando la forma en que me comunico. Puedo ir mejorando la forma en que me autoobservo y me doy cuenta de las cosas que son difíciles para mí y las cosas que necesito resolver. Y si yo misma o yo mismo siento que no me puedo contener, que efectivamente, aunque pida disculpas, aunque lo trate de hacer de nuevo y no me resulta y me descontrolo y pierdo mis sentidos en realidad y me descontrolo, entonces yo creo que ese es un momento para pedir ayuda profesional. Y porque sí, desde la perspectiva del tomar conciencia, sí es posible aprender nuevas formas, sí es posible aprender a autorregularnos y sí es posible aprender a entender mis propias reacciones y mis emociones. Si cada uno se hace cargo de eso, vamos a ir nosotros aportando, ¿no es cierto?, con un granito de arena para mejorar la forma en que nos comunicamos, ¿no es cierto?, y también mejorar la forma en que nos tratamos tanto a nosotros mismos como a los demás.
Y pienso también desde la perspectiva como del, ¿cómo decirlo? Como de la regulación en el tiempo. La reparación también sucede cuando hay una abundancia de experiencias de conexión positiva. Porque ¿qué pasa cuando uno quiere reparar en realidad? Está mostrando, ¿no es cierto?, como formalmente o expresamente, está demostrando el valor y el cuidado que quiere darle a esa relación. Y eso, desde mi perspectiva, puede ir ayudando a sanar, ¿no es cierto?, las heridas de la relación a propósito del enojo y de la violencia, y puede ir ayudando a que esos episodios vayan siendo, como decirlo, como deslavados en el tiempo, porque lo nuevo es lo que nos une y nos ayuda a resolver y a comunicarnos mejor. Voy a saludar a quienes me acompañan. Siempre me doy este ratito, ¿no es cierto? Hola Janet, un gusto de verte hoy día. Hola Pati, muchas gracias por tu comentario. Hola Corita, gracias por tu comentario también, mucho gusto. Hola Gabriela, un abrazo para ti. Hola Mónica, buenas tardes. Vicky, gracias. Me agrada escuchar que este tema es lo que te va a ayudar con tu hijo. Sí, pues, Janet, gran tema la rabia, la ira y la descalificación. Yo creo que son los gestores de las grandes guerras. Así que ojalá no tengamos grandes guerras y que en casa podamos resolver y detener las que ya tenemos. Y comenzar de nuevo, de manera distinta. Bueno, la rabia y el enojo entre adultos es lo mismo, en realidad. En realidad, lo que he comentado en este live stream y en los otros, el mismo mecanismo, el mismo principio pasa también con la rabia y el enojo entre adultos, porque no seamos niños y seamos adultos no nos va a afectar la expresión del enojo, ¿no es cierto?, de una manera violenta. A todos nos duele, nos impacta, nos asusta el enojo expresado como forma de violencia entre adultos. Hola Jessica, exactamente. Cuando no reflexionamos es cuando vamos a afectar quizás relaciones que estimamos mucho y que queremos conservar, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente que tenemos que hacernos conscientes de lo que hacemos y lo que sembramos en nuestro entorno. Muchas gracias por tu comentario. Hola Eriki, ¿cómo estás? Gracias. Gracias a ti también por estar aquí acompañando. Hola Ana María, buenas tardes. Uberlinda, hola a ti también. Y María Teresa, un abrazo. Les agradezco a todos quienes me han acompañado hoy día. Les invito nuevamente a un nuevo live stream hoy día estamos a jueves, del martes que viene a las 2 de la tarde. Y si por A, B o C me atraso, sepan que igual lo voy a hacer en algún momento. Así que para que estén esperando, les voy a avisar, sí, con tiempo, para podernos conectar. Así que les agradezco sus comentarios, les agradezco estar aquí, acompañarme. Y como dije al principio, cualquier pregunta personal la pueden dirigir a mis mensajes y en esa confidencialidad yo les puedo responder y les puedo orientar sobre cómo pueden resolver, ¿ya? Así que les mando un abrazo grande, gracias por estar aquí y nos vamos a ver muy prontamente.